Les pido que indiquen quién hará uso de la palabra y proceder con sus observaciones. Adelante. Muchas gracias. Vamos a hacer uso de la palabra Luis Ernesto Vargas Silva en representación de la comisión, y minuto y medio lo va a hacer Paulo Abrao para fijar la posición que tenemos ya trazada a través de un comunicado. Honorable señor presidente, señora jueza y señores jueces de la Corte Interamericana, personal de la Secretaría, distinguidas víctimas y sus representantes, ilustre representación del Estado del Perú, público y medios de comunicación presentes, pues ya las partes han hecho referencia a lo que ocurrió el 24 de diciembre más reciente. Simplemente para precisar que las figuras jurídicas a que se ha hecho referencia pues tienen determinadas consecuencias. En el caso del indulto humanitario, por las condenas en los casos de Barrios Altos y La Cantuta, implica la renuncia del poder punitivo del Estado y la consecuente extinción de la pena, mientras que en el caso de la gracia presidencial implica la extinción de la acción penal en los procesos que se encuentran en curso, siempre y cuando se haya cumplido un plazo específico. Esto para efectos de los casos Pativilca, mujeres esterilizadas, etc. Vamos a plantear tres temas que van a servir de fundamento para que la comisión le haga a la Corte una petición expresa. En primer lugar, vamos a abordar el tema de la naturaleza de las violaciones de los derechos humanos cometidos en los casos Barrios Altos y La Cantuta, frente a la prohibición de aplicar figuras legales que violen los derechos humanos de las víctimas y los derechos a la justicia. La comisión inicia su exposición recordando la naturaleza de las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en los casos que hemos referido. Las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas han sido calificadas por la comisión y por esta Corte como las más graves violaciones de derechos humanos, lo que a la luz de la jurisprudencia interamericana es suficiente para activar la prohibición de aplicar figuras legales, dentro de las cuales se han mencionado la prescripción, la amnistía, el non bis in idem y el indulto. Además, la calificación de los hechos de Barrios Altos y La Cantuta como crímenes de lesa humanidad no se encuentra en controversia ni entre los órganos del sistema interamericano ni a nivel interno. En efecto, esos ya fueron referidos en la condena contra Alberto Fujimori. De esta manera, lo ocurrido en este caso no solo implicó gravísimas ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de las víctimas, sino que las mismas fueron parte de un aparato criminal diseñado por el gobierno de entonces para reprimir, perseguir y aterrorizar a la población. En ese sentido, la aplicación de una figura legal como el indulto, que impide la satisfacción del derecho a la justicia de las víctimas, resulta aún más grave y reprochable cuando, como en este caso, constituyen crímenes de lesa humanidad. Tanto en el sistema universal como en el sistema europeo de derechos humanos existen pronunciamientos sobre la incompatibilidad del otorgamiento no solo de amnistías, sino también de indultos o perdones cuando median graves violaciones de derechos humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció en ese sentido en los casos Margus versus Croacia y Abdul Samed Yaman versus Turquía. En la misma línea, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas en el caso Kepa Urraguridi versus España. La Comisión también comparte con esta Corte que en el derecho comparado en varios estados de la región la aplicación de la figura del indulto ha sido limitada cuando se trata de las más graves violaciones de derechos humanos y ciertos crímenes internacionales, como ocurre en Argentina con el artículo 1 de la ley 27.156, en Ecuador con el artículo 120, numeral 13 de la Constitución, en Nicaragua con el artículo 130 del Código Penal, en Venezuela con el artículo 29 de la Constitución, para citar algunos ejemplos. La Comisión observa que además de la incompatibilidad del indulto y el derecho de gracia con las obligaciones internacionales del Estado, la Defensoría del Pueblo del Perú
emitió un informe recientemente en el cual identificó una serie de irregularidades adicionales, tanto sustanciales como de procedimiento. La Comisión coincide con los planteamientos de ese informe de la Defensoría del Pueblo y destaca que algunas de estas irregularidades se relacionan con aspectos propios de la regulación peruana y estándares del Tribunal Constitucional. Pero otras coinciden o guardan vínculo directo con aspectos fundamentales de las obligaciones internacionales del Estado peruano, en particular la necesidad de la participación de las víctimas, la garantía de motivación adecuada y especialmente la proporcionalidad entre el indulto humanitario y el derecho de gracia frente a los derechos de las víctimas. Y pasamos entonces al segundo tema, los derechos de las personas privadas de libertad, el deber que tienen los estados como garantes de este y la existencia de medidas menos lesivas a los derechos de las víctimas. Para hablar de este tema de la proporcionalidad. Precisamente sobre este último punto de proporcionalidad, la Comisión formula las siguientes observaciones que dan respuesta a los argumentos del Estado sobre el carácter humanitario y los fines supuestamente perseguidos con el tipo de indulto que fue aplicado en este caso. Ambos órganos del sistema han sido pioneros en el desarrollo de estándares internacionales sobre los derechos de las personas privadas de la libertad bajo la Convención Americana. La Comisión es la primera en reafirmar que los estados tienen una posición especial de garante de los derechos a la vida, a la integridad personal y la dignidad humana de las personas que se encuentran bajo custodia. El señor Alberto Fujimori en tal condición no se encontraba excluido de esas protecciones. En consecuencia, ante la situación de salud que el detenido pudiera enfrentar, el Estado tenía el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a la atención médica requerida. Las medidas específicas a tomar, como bien sabemos, deben ser definidas caso a caso, en atención a las necesidades de la persona en cuestión. Sin perjuicio de ello, la Comisión observa que no existe un parámetro mínimo de proporcionalidad entre la finalidad de adoptar medidas necesarias para garantizar el acceso a la atención médica requerida por el señor Alberto Fujimori y el indulto y la gracia concedidos por el presidente. Es posición de la Comisión que el Estado peruano pudo adoptar diversas medidas conducentes para lograr dicha finalidad y resguardar la salud del señor Fujimori, sin que fuera necesario e imprescindible conceder el indulto y el derecho de gracia. De esta manera, la Comisión reitera que el indulto y el derecho de gracia concedidos se enmarcan dentro de las figuras legales que el derecho internacional de los derechos humanos prohíbe utilizar en casos de graves violaciones de derechos humanos, incluidos los crímenes de lesa humanidad. Pero además de ello, la Comisión considera que en el caso concreto, el indulto por razones humanitarias no guarda relación alguna de proporcionalidad entre la finalidad que persigue y el intenso impacto en el derecho de la justicia y la dignidad de las víctimas y de sus familiares. En tercer lugar, hablaremos de las competencias de la Corte en materia de supervisión de cumplimiento de sus sentencias y formularemos la solicitud por parte de la Comisión. Esta Corte ha venido fortaleciendo progresivamente su rol activo y dinámico en materia de supervisión y cumplimiento de sus sentencias. A través de este mecanismo, la Honorable Corte ha emitido resoluciones históricas que han logrado frenar situaciones emergentes que amenazaron con convertir en ilusorios sus fallos y las reparaciones en ellos otorgadas. Esto ocurrió, por ejemplo, en la supervisión de la sentencia del caso Artavia Murillo y otros contra Costa Rica por el tema de la fecundación in vitro, cuando esta Corte declaró que el Poder Judicial estaba obstaculizando el cumplimiento de su fallo y dispuso órdenes concretas con implicaciones determinantes en el ordenamiento jurídico interno. Similar situación tuvo lugar en meses pasados en la supervisión del caso Fontevecchia y D'Amico versus Argentina, cuando esta Corte declaró que mediante una decisión de la Corte Suprema de Justicia no solo se estaba impidiendo el cumplimiento de la sentencia, sino que dicha decisión era contraria a las obligaciones internacionales del Estado.
Precisamente en el caso Barrios Altos, en 2012, esta Corte emitió una resolución de capital importancia, declarando la inconvencionalidad de un fallo de la Corte Suprema de Justicia Interna que, al establecer que lo sucedido a las víctimas no eran crímenes de lesa humanidad, amenazaban el cumplimiento del deber de investigar y sancionar. Gracias a la crucial intervención de esta Corte, se revirtió dicho fallo. El día de hoy, la Honorable Corte se vuelve a ver enfrentada a una decisión de un poder del Estado que, como la Comisión ha expuesto, no solo representa un craso incumplimiento del deber de brindar justicia a las víctimas de crímenes de lesa humanidad, sino que constituye una grave revictimización en su contra. Con base en lo indicado en esta presentación, la Comisión considera que en el marco de este proceso de supervisión de cumplimiento de sentencia y de manera coherente con sus competencias y prácticas recientes, esta Honorable Corte está llamada a velar por el restablecimiento de los derechos de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, lo cual solo podrá lograrse con una orden expresa de revocatoria del indulto humanitario y del derecho de gracia concedido a Alberto Fujimori. Sencillamente termino diciendo que también soy del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y perfectamente tengo claro que el tema aquí no es de interés para obrar, sino realmente de ejecución de las sentencias dentro de los estándares de los sistemas interamericanos y europeos y universales de derechos humanos. Paulo Abrado, entonces, en minuto y medio que nos queda, hará la culminación y el resumen de, como habíamos advertido, de la posición de la Comisión. Para concluir, senhores jueces e senhora jueza, a Comissão deve referir-se aos motivos invocados por el Poder Ejecutivo para conceder el indulto humanitario, entre comillas, y el derecho de gracia como contribuciones a la reconciliación nacional. Los procesos de justicia transicional y reconciliación son relevantes y necesarios en ciertos contextos, y esto ha sido establecido tanto por la Comisión como por la Corte. Existe una clara distinción entre una decisión unilateral y discrecional del Poder Ejecutivo y un proceso de paz en el que participan la sociedad en general y todos los poderes del Estado. Para que estos procesos cumplan con el fin para el cual fueron concebidos, no pueden desconocer las obligaciones más básicas en materia de justicia respecto de crímenes atroces como los cometidos en ese caso. Además, deben poner en el centro a las víctimas y no pueden ser impuestos de manera unilateral. La ilegitimidad del indulto, entre comillas, humanitario y el derecho de gracia concedido a Alberto Fujimori resulta aún más evidente ao haber ocorrido em um conhecido contexto de crise política por el processo de vacância presidencial que se estava em curso. Quando se habla em reconciliação, é importante entender quienes se devem reconciliar. En el contexto de Perú y en lo relevante para estos casos, la reconciliación debe tener lugar entre el Estado y las víctimas, entre el Estado y sus familiares y la sociedad, a la que en vez de proteger en apego a los derechos humanos, persiguió y aterrorizó. De la manera en que fue realizado en el presente caso, el indulto supuestamente humanitario y el derecho de gracia no solo desestimula el proceso de reconciliación que estaba en curso, sino que tiene precisamente el efecto inverso, afectando el proceso de resgate de la confianza cívica de las víctimas de graves violaciones en su propio Estado, que un día les ofreció justicia y enseguida les quitó. Es imperativo resgatar la emblemática realidad que apuntava a Perú como un ejemplo internacional en la lucha contra la impunidad. Não se admitindo o indulto frente a graves violações. A su vez, o indulto a Alberto Fujimori, nas condições e características que foi otorgado, havendo outras alternativas disponíveis e eficientes para sua proteção médica, mais compatíveis com a preservação do direito à justiça das vítimas, tampouco nos parece tipicamente humanitário. Não nos parece que significa reconciliação e se constituiria em simple impunidade. Razões por as quais
reiteramos ao honorável Cloite que se deve ordenar que se revoque o referido indulto e o direito de graça a Alberto Fujimori, pois que está em desacordo com os compromissos internacionais assumidos por el Estado peruano. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, señores jueces. Muchas gracias, señor comisionado Luis Ernesto Vargas, señor secretario ejecutivo Paulo Abrao. Corresponde ahora la intervención, si así lo desean, los integrantes de este tribunal. Pregunto al juez Patricio Parduño Freire. Sí, señor presidente. Adelante, por favor. Muy buenos días. No, siempre lo ven toquecitos de casado. Quisiera hacer una pregunta al señor agente del Ilustre Estado, señor Adrián Simons, para que me aclare o me rectifique, me ratifique una afirmación suya que yo tomé nota, en el sentido de que la gracia presidencial o el derecho de gracia es recurrible ante el foro constitucional. Es correcto. ¿De manera directa? Sí, he citado dos sentencias en mi exposición, su señoría. Las menciono rápidamente. La primera es la sentencia vinculada al caso Jailili, el expediente 4053, donde por primera vez en el fundamento 19 se establece expresamente que la gracia presidencial podrá ser materia de control jurisdiccional. Es directo. Directo, control jurisdiccional. Y luego viene el segundo fallo, que ya es un fallo mucho más integral. Es el fallo Crucillat 3660. En el primer fallo ratifica un indulto concedido sin motivación, ¿ya? Pero dice que se cumple la finalidad del indulto humanitario, la gracia humanitaria. En el segundo fallo, lo que hace la justicia constitucional es revoca una resolución una resolución suprema que concede el indulto al señor Crucillat por errores en el informe médico, lo revoca expresamente. Y para ver los estándares de recurso efectivo y plazo razonable, el primer proceso duró 1 año, 5 meses, y el segundo solo 10 meses. ¿Y qué dijo el tribunal en el segundo? Las reglas básicas. El indulto goza de cosa juzgada formal en sede administrativa, es decir, que no puede ser revocado por el presidente. Por eso es que se les ha dicho a las víctimas que han planteado el recurso de nulidad ante el presidente, se les ha invocado este precedente y se les ha dicho, no, el precedente 3660 establece que usted tiene que recurrir a la jurisdicción constitucional como lo ordena. Yo no puedo, estoy prohibido de revisar mi decisión, lo establece el TC. Y el segundo establece los recursos ordinarios, que ya mencioné, y los extraordinarios. Y establece reglas del estándar mínimo de motivación y como cuarta regla que el indulto humanitario, que lo reconoce como tal, debe descansar en el informe de la Junta Médica Penitenciaria. Esa es la razón. El indulto consecuentemente genera cosa juzgada. Formal, dice el Tribunal Constitucional, hace la diferencia. La cosa juzgada formal, que no puede ser revisada dentro del mismo escenario en que fue otorgada. Irrevocable administrativamente. Administrativamente es irrevocable. Ya se pusieron los principales argumentos en esta audiencia en la que se está viendo el indulto a Alberto Fujimori. Tenemos que dejar por un momento esa situación, irnos hasta La Oroya con nuestro compañero Daniel Castillo. Daniel, adelante. Van a hablar con la población, que vean si los puntos que están en el acta